¿Ahora? ¿Se escucha ahora? Vale. Sí, me he liado con el micro, ¿eh? No tenía conectado el micro. Espérate, me lo parco un poco, que no me tape el careto. Y bueno, ahora sí, pues bienvenidas y bienvenidos todos. Por cierto, ¿se escucha bien? Decidme por favor si se escucha bien, que no lo tengo claro. Hola Julia, ¿se escucha bien, Julia? Julia es mi asistenta técnica, bueno, una de mis asistentes técnicas y moderadora. Así que ojito con ella que os banea rápido al que se pase. No sé si habéis visto las normas del chat. A ver, los que estáis aquí sé que no va a haber ningún problema. El otro día hubo un par de capullos que entraron, imagino que alumnos tontorrones del instituto, que se pasaron por aquí a hacer el nota un rato, pero bueno, aparte de eso estuvo muy bien. Tenéis el vídeo en mi canal de Twitch. Pronto lo pasaré, por cierto, al YouTube. En mi canal de YouTube también Anaideia Podcast. Tendréis también, pasaré los vídeos de los streams para que los tengáis más tiempo. Pues bueno, ya os digo, repito la dinámica, la estructura del directo. En estos directos que estoy haciendo en Twitch y también estoy transmitiendo a la vez simultáneamente en TikTok y en Instagram, la estructura de los directos será la que ya he hecho los dos anteriores. Este es mi tercer stream. Os charlaremos un rato por aquí. Lo que me vayáis comentando, pues os lo iré respondiendo y tal. Y después, la parte central del stream, siempre elijo un tema. Hoy, como supongo que quizás habréis visto tanto en la información de aquí del stream como en las redes sociales, que he publicado la información de lo que iba a hacer hoy, he pensado hablaros del tema del destino y del eterno retorno. Sobre todo del destino ligado al eterno retorno, porque también hay otras concepciones de la fatalidad del destino. Hoy en concreto me quiero centrar pues, en la concepción del eterno retorno del estoicismo y algunas derivadas que ha habido después, tanto por ejemplo, Spinoza, que decía algo parecido, bueno, no del eterno retorno, pero sí del destino, o Nietzsche, y también, por ejemplo, en vertientes más religiosas, por ejemplo, del calvinismo. Ya digo que eso será pues en media hora más o menos, echarme 20 minutos, media horita, charlando por aquí. Y enseguida, pues, me centraré un poco. Ese rato no estaré interactuando con el chat. Desarrollaré un poquito este tema y después otro ratito de charla. Y con eso y un bizcocho, pues ya sabéis. A ver por el chat. Buenas noches, buenas. El abrazo del oso. Veo que está por aquí Edu, supongo. Bueno, para el que no lo conozca, ya sabéis que, bueno, yo Anaideia Podcast, obviamente es un podcast y el abrazo de oso es, yo diría, ¿no, Edu? Que debe ser el podcast decano en español de estos temas de cultura, de historia y de tal. Bueno, como podcast, no sé cuántos años lleva, pero como programa de radio creo que es 25 años ya, o sea que... Y además, con todo el orgullo y satisfacción, como decía aquel, últimamente me he incorporado como colaborador yo también al Abrazo del Oso. De hecho, hicimos también para el Día del Padre, hicimos un Twitch en su canal, en el canal del Abrazo del Oso, creo que es muy interesante, lo podéis escuchar en iVoox también. Bueno, también con Iván Martín de Roma Eterna, estuvimos haciendo una conversación muy chula y tengo varias colaboraciones que las podéis escuchar en El Abrazo del Oso y también en Anaideia Podcast. Tenéis por aquí el link, tanto en Spotify como en iVoox, podéis escuchar las colaboraciones que hice con ellos, porque las puse todas como contenidos extra durante el verano. Las podéis escuchar, hice 4 creo. Y este curso, esta temporada también he hecho otra más el Twitch. Y estoy preparando un programa / serie de programas sobre filosofía desde la ciencia y la ciencia desde la filosofía. Con Miguel, que es el especialista en física del Abrazo del Oso. Creo que va a ser una cosa muy guapa. Ya os avisaré por aquí, os explicaré. Y también os informaré en Anaideia Podcast, en el podcast propiamente dicho.
Bueno, a ver, ¿qué más? Ah, mira, me pregunta que de qué parte de Granada soy. Pues a ver, soy básicamente del Zaidín. Lo que pasa que, bueno, yo me crié, no, realmente no me crié en Granada, nací en Granada, pero me crié me fui muy pequeñito, recién nacido a Córdoba, estuve hasta los 4 años en Córdoba, después estuve hasta los 7 u 8 en Murcia, y después ya volví a Granada, y desde los 8 años hasta que, bueno, hasta los 20 y pico, viví en Granada, y después he vuelto también, y vivía básicamente en el Zaidín. Lo que pasa que después, cuando volví, mis padres, ahora que por cierto los tengo de visita aquí, están aquí en la habitación de al lado, supongo que me estarán escuchando. Ahora viven en Albaicín, se han hecho albaicineros, aunque mi madre ya era de origen albaicinera, del Albaicín, ya sabéis que es el barrio seguramente con más solera, el barrio, la que era la Granada de los tiempos del Andaluz, sobre todo. Y ahora viven ahí, entonces cuando voy a Granada ahora soy albaicinero. Pero vamos, yo de origen soy de Shedin, Shedin City. Mira, Conchibur, esa es mi madre, que efectivamente está por ahí. Ah, mira, Rivas también está por aquí. Muchísimo mejor el audio hoy. Pues mejor, yo me alegro. Eh, Rivas es el otro moderador y también aquí el crack de técnico junto con Julia, así que ellos son de los que se encargan de toda la parte técnica. Bueno, no sé, tenéis más cosas. A ver, en el chat. Perdonad que giro tanto la cabeza, pero es que hoy me he colocado un monitor, o sea, y lo tengo muy de lado. Creo que para el próximo día lo mejoraré o lo pondré más cerca porque ya me veo que cuando miro al chat se me gira el pescuezo y no sé si es lo mejor. De perfil, es el perfil bueno. Pues mira, puede ser. Además, mira qué guapo estoy, que fui el otro día al barbero. El otro día, el último stream parecía un homo de Neandertal. Hoy ya fui el otro día, por fin pude ir al barbero y me decentó un poco. Ya parezco casi Homo sapiens. Eh, a ver, por aquí, creo que no sé si hay alguna cosa más. Vale. Bueno, no sé, si tenías alguna pregunta sobre lo del otro día, sobre el stream o sobre lo que sea. Y si no, pues si no hay más preguntas, pues podríamos empezar, si os parece, también directamente al tema que quería desarrollaros hoy, como veáis. A ver, bueno. Ah, Edu dice, gracias por la mención. Dentro de poco hacemos otra. Pues sí. O por cierto, ya digo que os he dicho antes que es el podcast seguramente decano y de los más recomendables. Aparte de que participe yo, hay una serie de cracks que hacen unos programas geniales. Tienen una serie en el abrazo del oso, diferentes series que son para fliparlo. ¿Cuál es el que está escuchando hoy? El del otro día, sí, de la Fundación de Cartago, por ejemplo. Me mola muchísimo. El último que hicieron. Es el último, ¿verdad, Edu? Del domingo, de la Fundación de Cartago con Yolanda, que es especialista en estos temas. Y guapísimo. Han estado hablando sobre la fundación de la ciudad de Cartago y creo que llegaba hasta. Bueno, no lo he acabado de escuchar todavía, hasta Aníbal. Bueno, vale, pues si no tenéis preguntas, pues yo creo que podríamos entonces pues darle directamente al tema, que ya digo que es el tema del destino y del eterno retorno. Durante el rato que esté desarrollando este tema, no estaré pendiente del chat, porque, bueno, por razones obvias, porque si estoy desarrollando este tema, pues no estaré interactuando con vosotros, aunque después cuando acabe, pues miraré lo que habéis comentado y ya responderé. Bueno, pues a ver, ya digo que el tema que había pensado para desarrollar es el de el destino y el eterno retorno. A ver, el destino o la fatalidad, pues ya sabéis que se entiende por ello, por el fatalismo, la fatalidad, el hecho de que todo lo que ocurre está predeterminado, o está escrito,
En diferentes versiones sobre el destino se puede llegar desde un pensamiento religioso o desde una cosmología, o una metafísica, es decir, desde la filosofía. Yo voy a centrarme sobre todo en el primero, que la primera cosmología, que es en la que sedimentó la idea del destino y del eterno retorno, aunque las hay anteriores, pero desde la filosofía la más importante es la del estoicismo. El estoicismo, por cierto, no es esta tontería que ronda ahora tanto por redes sociales. Hay una cantidad de páginas sobre el estoicismo light, de estoicismo barato en Instagram sobre todo, y una especie de... se ha convertido en una especie... Bueno, dos tercios de los libros de autoayuda que podéis encontrar por ahí, todo el rollito este de acéptate a ti mismo, si estás en paz contigo, el universo te querrá, todas estas tonterías, esto es estoicismo barato. Yo no voy a hablar del estoicismo barato, que ahora parece que se ha puesto muy de moda, y tiene un sentido que se haya puesto de moda, porque el estoicismo nació en unos tiempos que tienen bastante en común con los tiempos actuales. De hecho, hay una obra muy interesante que siempre recomiendo, que es el de Eduardo Infante. Se llama No me tapes el sol, y es un estudio sobre los cínicos, sobre el pensamiento de los cínicos, de la escuela griega del cinismo, que para Anaideia Podcast es básico, porque ya sabéis que es podcast cínico de divulgación filosófica, y que tengo a Diógenes de Sinope, que es el cínico más conocido, como interlocutor, que es ese que sale por aquí haciendo esto cada vez que hay un seguidor nuevo. Pues en esa obra hace una introducción sobre el pensamiento de las escuelas helenísticas, sobre la época helenística, y, y mantiene una idea que me... Bueno, de hecho el nombre de ese capítulo donde presenta el pensamiento helenístico en general, son la filosofía, el pensamiento que hubo pues desde la época de Alejandro hasta... En filosofía se considera... Bueno, históricamente en la época helenística se considera desde Alejandro Magno, siglo III antes de Cristo, el triunfo el principio del Imperio Romano, es decir, hasta que entró Augusto como emperador. Aunque en filosofía se suele meter un par de siglos más, porque realmente las escuelas helenísticas, como el estoicismo, siguió muy activo. Esa es la filosofía helenística. Y Eduardo Infante, en su obra de No me tapes el sol, mira, he recibido un... No veo bien, ¿de qué? Profe Conciencia. Muchas gracias, me ha hecho una raid. Muchísimas gracias y bienvenido a los que haya llegado desde ahí. Un saludo, mira, es muy guay, es la primera raid que recibo en el canal. Muchas gracias. Decía que las escuelas, dentro de las escuelas, perdón, que me lío, el capítulo de Eduardo Infante sobre las escuelas helenísticas se llama helenismo líquido, que es una paráfrasis de la expresión que se suele hablar. Creo que fue creada por, no sé si Deleuze o por alguno de los pensadores postmodernos, que se habla de posmodernidad líquida. Se considera que estamos en unos tiempos líquidos en los cuales nada tiene valor, en los cuales no tenemos confianza en ningún tipo de institución, ni cultural, ni social, ni seguramente menos todavía política. Es decir, una época de crisis en la cual todo es líquido, todo está difuso, no hay grandes pilares sobre los que apoyarnos como civilización. A eso se le llama la posmodernidad líquida. Y haciendo la paráfrasis, Eduardo Infante llamaba helenismo líquido, o helenidad líquida, no recuerdo cómo es exactamente, porque era una época muy parecida. Yo tengo la idea de que por eso está tan de moda, por eso casa tan bien con nuestros tiempos el estoicismo, y por eso se ha puesto tan de moda entre la cantidad de vendehumos que hay por esos interneses, que hay algunos que son serios, pero la mayoría son tonterías. Yo voy a hablar del estoicismo de verdad, del estoicismo, que es una corriente helenística, ya digo, que empezó pues en el siglo III a.C., a final del siglo III, con Zenón de Citia. Zenón, no confundáis, sobre todo estudiante que hayas estudiado a Zenón, con Zenón de Elea. Zenón de Elea es el de las paradojas, era seguidor de Parménides, y es el de la paradoja de Aquiles y la tortuga,
En el TikTok hice un vídeo hace poco sobre ello, por ejemplo. Este es Zenón de Citia, que era un pensador que llegó a Atenas y bueno, y entonces pues se quedó allí y fundó esta escuela helenística, según la cual, ahora voy a deciros, no voy a desarrollaros todo el estoicismo, es muy interesante. En Anaideia Podcast tengo 3 episodios, uno dedicado a las 3 partes de las escuelas helenísticas, sobre todo el epicureísmo y el estoicismo. Tienen como 3 ramas o 3 partes en su filosofía. La lógica, en el caso de los estoicos, la lógica, la física y la ética. Para ellos lo principal es la ética. Lo principal en esta época de crisis, como era la época de la filosofía helenística, lo principal era la ética, es decir, cómo vivir mejor, cómo en esta mierda de mundo que nos ha tocado vivir, en esta época de crisis, que, por ejemplo, los atenienses se habían pasado de ser pues, los chulos del patio a ser la ciudad más importante, junto con Esparta seguramente, y a ser la caña de Grecia, de pronto habían pasado a ser una ciudad dentro de un imperio que llegaba hasta la India, gobernados por un gobernador, y la polis, como referencia y marco de civilización, pues se había diluido. Entonces era una época muy de crisis, y en todas estas escuelas helenísticas lo que le interesa sobre todo es la ética. ¿Por qué digo esto si lo que quiero hablaros es del destino y del eterno retorno? Porque voy a hacer 2 cosas, tanto con el estoicismo como después con lo que hablaré, que será algo de Spinoza, algo de Nietzsche también, y también alguna referencia al pensamiento religioso que cree en el destino. No sé si lo más importante, yo creo que sí, tanto para el estoicismo como para Nietzsche y como para Spinoza, lo importante no es la parte ontológica, la parte física, que voy a explicaros lo primero, de por qué consideran que el universo se repite, que todo lo que estamos viviendo, es decir, que este stream lo hemos vivido infinitas veces con anterioridad y lo viviremos infinitas veces. Para ellos esto, en realidad, es la base de su doctrina ética. Para ellos esto constituye la base de cómo hemos de vivir. Es decir, nosotros, en base a este modelo metafísico y modelo del tiempo, ellos extraían una serie de lecciones éticas que es lo que realmente les interesaba. Y con Nietzsche pasa exactamente igual, incluso más. Entonces, lo que haré, tanto sobre todo el estoicismo como con Nietzsche, y un poco también de Spinoza, que mencionaré, es primero explicaros el marco ontológico, el marco físico de cómo consideran, por qué y cómo consideran que es el universo, y después la lección ética, que es lo que, dado ese marco ontológico, este marco metafísico de repetición del tiempo, y que por tanto el destino está sellado, cómo eso afecta a nuestra vida y cómo debemos lidiar con ese hecho de la repetición del tiempo. Pues bueno, ya no me enrollo, que tampoco me quiero hacer aquí un rollazo de 1 hora hablando de estoicismo y de Nietzsche. Quiero que sea una cosa sencilla y que después habrá el debate, así que si tenéis dudas, preguntas o lo que sea, iros apuntando para después comentarlas. ¿Qué decían los estoicos? ¿Qué decía Zenón? Y Zenón fue el fundador, pero el estoicismo tuvo una vida muy importante no solo en Grecia, en la Atenas de la época helenística, sino que después tuvo una proyección, y por eso es de las escuelas más importantes de toda la historia del pensamiento filosófico, porque tuvo una proyección muy importante en Roma, en la época tardo-republicana y sobre todo en la época imperial. De hecho, algunos de los pensadores estoicos más importantes son romanos. Por ejemplo, Cicerón tenía un buen ramalazo estoico, y los más grandes de todos, junto con Zenón, son Marco Aurelio, el emperador, Epícteto, que era un esclavo, y Séneca, que era también de la época imperial, contemporáneo de Nerón, y por cierto hispano. Todos estos tienen en común una consideración del universo en el cual todo se repite eternamente. ¿Por qué? A ver, empiezo un poco, esto no os perdáis porque esto parece muy complicado y en el fondo es una tontería no, pero es sencillo de entender. Los estoicos consideran que el universo entero está regido por lo que ellos llamaban el logos. Es decir, ellos consideran que todo lo que ocurre viene determinado por la propia racionalidad de la naturaleza. Logos significa inteligencia, significa razón.
también significa lenguaje, por cierto. Por eso la palabra logopeda y la palabra lógica tienen la misma raíz griega, porque logos significa tanto lo que nosotros traducimos como pensamiento, como pensamiento racional, como lenguaje. El logos sería para los estoicos, era una inteligencia inmanente, la gran inteligencia del universo, pero una inteligencia inmanente. Aquí no estamos hablando de un Dios trascendente, una inteligencia externa a la propia realidad que va regulando lo que pasa. Eso serían consideraciones que se pueden relacionar también con el estoicismo, porque cuando se desarrolló el cristianismo, en la época imperial romana, pues evidentemente tuvo mucha interacción e incorporó muchos elementos del estoicismo. Pero originalmente el estoicismo lo que dice es que hay un logos, que es la racionalidad de la naturaleza, una inteligencia. Es decir, que la propia realidad, el propio universo, tiene alma. Tiene alma, pero no un alma como voluntad, sino una racionalidad interna. Yo siempre a mis alumnos en el instituto, siempre para que entiendan esto, siempre les había puesto un ejemplo y ahora les pongo dos. Después lo diré, el segundo. El primero es, vosotros sabéis, por ejemplo, cuando se dice la expresión de que la naturaleza es sabia. Por ejemplo, tú ves que, el ejemplo que utilicé en el podcast, en el episodio correspondiente, tú ves que un niño nace sin dientes, cuando solo toma pecho. Justamente en el momento que empieza a poder deglutir alimentos sólidos, es justamente en el momento en que le nacen los dientes. Totalmente a tiempo. Pero además le nacen unos dientes pequeñitos, los dientes de leche, unos dientes infantiles, porque eso le dura un tiempo, bueno, los niños y todos los mamíferos. Cuando llegan a partir de los 6 años o así, 5 o 6 años, empiezan a tirar esos dientes de leche y empiezan a salir la dentición definitiva. Justamente en el momento en que la mandíbula es suficientemente grande para que quepan esos dientes. Claro, cuando tú ves eso, dices, joder, que sincronizado todo, o sea, que bien está organizado todo, qué sabia es la naturaleza. Cuando nosotros decimos qué sabia es la naturaleza, supongo que todos entendemos que esa sabiduría de la naturaleza no es la sabiduría como la que puedo tener yo o lo que podéis tener vosotros. No es la sabiduría de una voluntad, de una conciencia, sino que cuando decimos que la naturaleza es sabia, nos referimos a que la propia realidad tiene una dinámica racional, tiene un desarrollo intrínsecamente racional, ordenado, lógico. Esto es el logos. Esa lógica inmanente a la propia realidad es el logos de los estoicos. Por tanto, ya digo, no penséis en un dios, en una cosa personal, que eso es otra historia. Aquí estamos hablando de una inteligencia inmanente. Es como esa sabiduría de la naturaleza. Vale, pues entonces, para los estoicos, el logos rige todo lo que ocurre en el universo. Todo lo que ocurre porque el logos, la propia racionalidad inmanente de la naturaleza, lo va llevando hacia ese sitio o hacia esa sucesión de acontecimientos. Entonces, el logos siempre, por cierto, tiende siempre a la perfección. Por tanto, todo lo que pasa en el universo, incluyendo que estemos aquí ahora mismo, no lo hemos decidido nosotros, sino que el logos de la naturaleza nos ha llevado hasta este punto. Entonces, todo lo que ocurre no puede ocurrir de otra manera. De hecho, además, es imposible que ocurra de otra manera porque ha ocurrido infinitas veces. Los estoicos hablaban del del año grande, que es el ciclo del cosmos. Para los estoicos, os voy a decir como la historia del universo, uno de los ciclos de la historia del universo, y esto se repetirá eternamente. Originalmente todo era pues como un vapor ígneo, un fuego, básicamente. Y de ese fuego, pues se van el logos es fuego, por cierto. Los estoicos eran absolutamente materialistas. Pensaban que solo existe materia, y este logos que estamos hablando no es algo espiritual, como estamos acostumbrados con el cristianismo, con Platón o con los pitagóricos, sino es algo puramente material. Es un fuego, ese fuego es en el que comienza todo. Entonces, ese fuego, ese logos que es fuego, va generando, va ordenando, mejor dicho, el surgimiento, la génesis de los otros 3 elementos. De la tierra, el fuego y el aire. Entonces, de manera ordenada se van formando esas materias, y el logos
esa inteligencia propia de racionalidad del universo, va llevando a toda esa materia a la que está ordenando, porque la materia en sí misma es puramente inerte, y es el logos el principio de... Es el logos el principio... Uy, perdón. Y es el logos el principio de orden. Joder, no sé qué he hecho. Ahora. Y es el logos el principio de orden. Lo va llevando toda esa materia de la mejor manera posible, porque el universo entero tiende hacia la perfección. Por tanto, todo lo que ocurre es lo mejor que podría ocurrir, porque estamos en el mejor de los mundos posibles, aunque el mejor de los mundos posibles, esa perfección a la que tiende el logos como ciclo completo, incluye el mal físico, incluye cosas que para nosotros pueden ser terribles, pero es la mejor combinación que puede haber. Entonces, empieza todo, ya digo, con lo que se llamaba... con lo que es el principio, que es la pangénesis, no recuerdo ahora cómo es el concepto, que es el principio de todo, que es este vapor ígneo, y va pasando hasta va ocurriendo todos los acontecimientos del universo hasta que llega el final del año grande, que llamaban ellos, del gran año, que es la gran conflagración. Al final todo vuelve otra vez al fuego. Todo lo que hay en toda la materia del universo volverá al final del ciclo en la gran conflagración. Volverá a volverse todo fuego, a purificarse el universo, y otra vez estamos al principio del ciclo, y otra vez el logos, a partir de esa purificación en el fuego de todos los elementos, empezará a formarse de nuevo los otros 3 elementos, y seguirá exactamente los mismos acontecimientos que había en el ciclo anterior. No puede ser de otra manera, porque pensadlo, si el logos es inteligencia que va llevando todo hacia la perfección, en cada ciclo llevará exactamente a la misma perfección, y por tanto todo ocurrirá exactamente igual una y otra y otra y otra vez eternamente. Por tanto, el logos nos ha hecho en este momento estar todos aquí, y el logos nos hizo estar aquí en los ciclos anteriores y nos volverá a hacer estar todos aquí en los ciclos siguientes. Por tanto, ninguno de vosotros ni yo hemos decidido venir hoy aquí a hacer este stream, o lo que habéis comido hoy, o las cosas que habéis vivido en toda vuestra vida, eso la habéis vivido eternamente, y no puede ser de otra manera. Tú no puedes cambiar nada de lo que te ocurre. No podemos cambiar absolutamente nada de todo lo que ocurre en el universo, porque todo lo que ocurre en el universo, es lo mejor que puede ocurrir. Por tanto, ¿eso qué quiere decir? A la práctica, ¿esto qué lleva? A que toda nuestra vida se repite una y otra vez, y por tanto el destino está sellado. Todo lo que nos ocurre es necesario que ocurre, y ha ocurrido eternas veces. Vale, ¿y con esto qué? Ya decía, esto es la explicación metafísica de cómo funciona, la explicación física y metafísica de por qué ocurren las cosas que ocurren en el universo. ¿Y ahora qué hacemos con eso? ¿Eso qué significa? Lo primero que significa, si os dais cuenta, es que todo lo que te pasa en tu vida no puedes evitar que te pase. Es decir, que si mañana a mí me tiene que caer un ladrillo en la cabeza, me va a caer. Es inevitable. Me ha caído infinitas veces a la cabeza y me caerá otras infinitas veces. No puedo hacer nada, absolutamente, para cambiar nada de lo que ocurre en el universo. Vale, entonces, algunos quizás estáis pensando, entonces, mira, efectivamente está por aquí Miguel, hablando del libre albedrío. Justamente lo que iba a decir. El libre albedrío son los padres. Pues lo que dicen los estoicos es exactamente, el libre albedrío no existe. La libertad, entendida como libre albedrío, no existe, porque todo lo que yo hago me está llevando a hacer los logos. Que el logos general, el logos universal, tiene una manifestación particular en mis logos, en mi alma individual. Todo lo que yo hago, no he decidido yo no he sido realmente yo quien lo ha decidido hacer, sino que el logos, eso estaba predeterminado y iba a pasar sí o sí. Por tanto, no existe efectivamente la libertad entendida como libre albedrío. Todo lo que ocurre es necesario que ocurre y siempre va a ocurrir igual. ¿Queda entonces algún margen para la libertad? Sí, para los estoicos sí, y aquí es donde viene la vertiente ética. La libertad, ya digo, es simplemente el libre albedrío, la capacidad de decidir es simplemente, como dice Miguel, son los padres. Es simplemente ignorancia. Yo no sé que mañana me va a caer un ladrillo, entonces me pienso que me ha caído por mi culpa, por pasar por ahí.
Si a mí me pasa algo bueno en la vida, pienso que es gracias a mis actuaciones, cuando eso estaba predeterminado y ya me había pasado infinitas veces. Pero como yo no lo sé, fruto de mi ignorancia, surge la ilusión de la libertad. Por tanto, la libertad, el libre albedrío, como dice Miguel, son los padres, el libre albedrío es la ignorancia de lo que va a pasar. Porque va a pasar sí o sí. ¿Y entonces qué queda? Dicen los estoicos. ¿Cómo tenemos que comportarnos? Nosotros no podemos cambiar nada del universo, solamente tenemos control sobre dos cosas, decían los estoicos. Primero, sobre cómo me tomo las cosas que me pasan, y segundo, tengo control sobre lo que yo deseo, sobre mi voluntad. ¿Y qué quiere decir eso? Que si a mí mañana me pasa algo, es absurdo cabrearme por ello. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues aceptarlo, como cuando tienes un plan de domingo y que te cae un tormento y se te estropea. ¿Verdad que es absurdo estar todo el día puteado diciendo ya mierda, la lluvia, que me ha jodido los planes, qué tal? Es totalmente absurdo plantearse eso, porque lo único que vas a conseguir es encabronarte más, es sufrir más tú, porque no puedes tener ningún control sobre la lluvia. Pues lo que dicen los estoicos es que igual que pasa con la lluvia, pasa con todo en la vida. Todo lo que te ocurre es lo que te tiene que ocurrir. Por tanto, lo más inteligente, ¿cuál es la actitud del sabio? Pues aceptar lo que te pasa como inevitable y no solo aceptarlo, sino encima quererlo. Porque el sabio entiende que eso que ha pasado es para un bien, es el plan del logos para la perfección del universo. Por tanto, cualquier cosa que a ti te pueda parecer un mal, en realidad es un bien en un plan universal de todo el universo al que lleva el logos hacia el destino. Todo el destino del universo es hacia su máxima perfección. Ojo, no para ti o no en un tiempo, sino en el ciclo completo, en el año grande estoico. Por tanto, nosotros no podemos hacer nada para evitar esto. Lo único que podemos hacer es aceptarlo de un grado o de otro. Creo que era Epicteto, ponía un ejemplo muy gráfico de que imaginaros un perro atado a un carro, con un margen de cuerda pues relativamente pequeño. Una cuerda así, bueno, aquí no se ve bien, una cuerda de 1 metro o de 2 metros. El perro no puede hacer nada para evitar a dónde lo lleva el carro. Lo único que puede hacer es adaptarse al funcionamiento del carro. Lo único que puede hacer el perro es sincronizar su paso con el del carro, porque si no, encima lo van a arrastrar y va a sufrir mucho más. Por tanto, ¿qué es lo que hace un perro inteligente cuando está amarrado a un carro? Pues seguir el paso del carro y aceptar que eso es la vida y que tenemos que seguir lo que el carro del universo nos lleva, a lo que nos lleva el logos. Por tanto, hay que vivir aceptando lo que te pasa y no cabreándose, sino asumiéndolo estoicamente. De ahí viene el adjetivo. Y lo otro que se puede controlar, decían los estoicos, es lo que tú deseas. Si tú deseas algo imposible, te vas a estrellar contra un muro. Sin embargo, si tú deseas lo que va a pasar, cuando pase, habrá ocurrido lo que tú deseabas que pasara. Es decir, el sabio tiene que aprender a cómo funciona el logos del universo y anticiparse en su deseo a lo que va a ocurrir, que va a ocurrir igualmente. Es decir, si tú entiendes cómo funciona la naturaleza, si tú logras entender cómo funciona el universo y adaptas tus deseos, tu voluntad se adapta a ese devenir del universo, pues conseguirás la felicidad plena, la ataraxia que llamaban ellos, el estado de paz espiritual absoluto, porque serás como una especie de Dios. Todo lo que ocurre es lo que tú quieres que ocurra. Es decir, el ideal de vida del estoico, que esto es el ideal después de muchos años, el ideal del sabio, es conseguir que tu logos individual, es decir, tu razón, tu alma, tu mente individual, se identifique con el logos universal, con el alma del universo. Si eres así, si logras ese estado de conciencia, eres el puto amo del universo y todo lo que ocurre porque tú lo has querido. No porque tú lo has querido, pero ocurre queriéndolo tú. Esto en el podcast puse un ejemplo que creo que es bastante claro con los gatos. Yo en el podcast puse el ejemplo de mi gato Gordaimon, que bueno, ya no está tan gordo, ya no realmente no se merece el nombre, pero lo llamábamos Gordaimon porque estaba bien gordo, ahora ya no está tan gordo, pero bueno, el gato Hades, que se llama en realidad. Yo nunca había tenido gato, entonces yo no sabía cómo funcionaban los gatos.
siempre había sido de perros y cuando llegó la primera gata, que era otra anterior, que se llamaba Atenea, pues yo no entendía cómo funcionaban los gatos. Entonces yo me cabreaba porque el gato iba con su funcionamiento. Cuando ha pasado el tiempo, yo he empezado a comprender cómo funciona entre comillas, el logos gatuno. Yo ahora entiendo que el gato como actúa. Entonces, yo, por ejemplo, a veces estoy escribiendo el guión del podcast o algo, que es el ejemplo que dije, y veo que viene el gato, y me pasa por la mesa, y se me planta por delante de la cara, entre el ordenador, y me pone el culo en la cara, y después sigue. El gato actúa como le dice su manera de actuar. Y yo no voy a hacer nada para cambiarlo, porque los gatos van a su puta bola. El que tenga gato lo conocerá. Los gatos van a su puta bola. Y da igual lo que tú... No son como los perros, ¿no? Pero si tú logras entender ese logos gatuno, si tú logras entender cómo funciona un gato, y encima deseas que actúe así, a mí ya me pasa eso. A mí ya me mola cómo son los gatos. Entonces me mola que pase de mí el gato. Simplificando, haciendo casi como un chiste. Si tú logras entender y logras desear que el gato actúe como gato, cuando te viene el gato tú pensarás, Gordaimon, pasa de mí. Tú deseas que Gordaimon pase de ti. Y cuando el gato pasa de ti, pues se ha cumplido tu voluntad. No porque haya cambiado la actuación del gato, sino porque ha cambiado tu voluntad, ha cambiado lo que tú deseabas. Si tú aprendes a desear lo que va a pasar, cuando pase será tu voluntad lo que ha ocurrido. Este es el ideal de vida para los estoicos, y esto es el modelo ético del estoicismo. Tiene dos vías, en resumen: aceptar lo que te ocurre y adaptar tu voluntad al funcionamiento del logos. Así, es el modelo de virtud, es el mayor modelo de felicidad que podemos tener los seres humanos. Bueno, me he enrollado mucho con lo del estoicismo, con lo que voy a decir ahora. Bueno, voy a mirar una pequeña pausa, aquí un momento en el chat, porque ahora voy a hablar mínimamente de Spinoza. No me voy a enrollar tanto, no me voy a enrollar tanto, solamente voy a decir cómo se proyectó esta misma concepción del destino y del eterno retorno en otro sistema de pensamiento, como son Spinoza, Nietzsche y un poco del calvinismo. Y también del islamismo suní, pero no me quiero enrollar, voy a dedicar 5 minutos porque ya llevo bastante rato hablando yo solo aquí de estoicismo. Pero voy a echarle un vistazo aquí antes de seguir. Dice Rivas que si no es una suerte de sumisión intelectual encubierta. No, una suerte no, es totalmente eso. De hecho, en el podcast, creo que, bueno, todavía no he llegado ahí, por lo que me has dicho, justamente mi personaje Diógenes es justamente lo que le tira en cara al estoicismo. Que esto, por cierto, es muy conveniente para las élites políticas. Las élites políticas romanas se hicieron súper estoicas, les vino de coña el estoicismo, porque, claro, si tú no puedes cambiar nada del universo, ¿quién eres tú para cuestionar la voluntad del emperador, por ejemplo? Es decir, hay que asumir la vida como viene, porque el mundo es así. Y esto, en frase de Diógenes, una frase con la que acaba justamente ese episodio, Diógenes dice que el estoicismo fue la última excusa de las élites griegas y la primera excusa de las élites romanas. Y efectivamente esto se aprovechó para hacer que la gente no luche por cambiar nada, porque es que nada se puede cambiar, lo cual es muy conveniente al poder, obviamente. Sí, tienes toda la razón, Rives. Es una sumisión intelectual encubierta, no, ya te digo que no encubierta, totalmente explícita. Me pregunta Verset que dónde se puede escuchar el podcast. Tienes, creo que por ahí, aquí en el Twitch tienen los enlaces, y si no también bueno, es Anaideia Podcast y se puede seguir en Spotify, en Evox, en Apple Podcast, en todas las plataformas. Si ves aquí, debajo de mi imagen, tienes las redes sociales, en las cuales el usuario es Anaideia FM, y en todas ellas tienes también el enlace del Linktree, que creo que también está aquí en el Twitch. Ahí tienes todos los enlaces, tienes los enlaces de las diferentes plataformas, y en todas ellas está disponible. Totalmente gratuito, solamente hay algunos contenidos extras que son de pago. Bueno, no sé, ¿qué más? Vale. Prometeo confirma lo de los gatos, efectivamente.
Bueno, pues entonces, si no tenía nada concreto, vamos a seguir un poco con las otras proyecciones que os decía, que son básicamente Spinoza, que no es una proyección realmente. Justamente en el podcast ahora estoy con los episodios de Spinoza. En el anterior justamente he hablado de la consideración metafísica. Mira, ahí han puesto un pedazo de enlace en del podcast, ¿vale? Está en varios sitios. Bueno, supongo que es el enlace. En el Linktree, bueno, no sé cómo, en el Linktree barra Anaideia FM también los tenéis todos. Bueno, pero ya digo que si ponéis Anaideia en Anaideia Podcast en iVoox o en Spotify os sale del tirón. Vale, Spinoza, ya digo que es justamente el último autor que estoy tratando en el podcast. El podcast va en orden cronológico. Empecé con el origen de la filosofía. Empecé, de hecho, con qué es la filosofía. El primer capítulo, el primer episodio es protagonista especial justamente el gato Hades, el gato Gordaimo. Y he seguido el orden cronológico. Llevo 57 episodios. Estoy con Spinoza. Spinoza tiene un ramalazo estoico muy importante y también cree en el destino porque él identifica algo parecido a lo que hacían los estoicos con el logos. Él habla de que Dios, su frase mítica es Dios, es la naturaleza, es la sustancia. Todos son una y la misma cosa. Es decir, que identifica a Dios con la realidad. En un rollo muy parecido a lo de los estoicos. Para él, por tanto, Dios no es una voluntad personal, sino que es la propia realidad, es el propio orden y la inteligencia del propio universo. Que ya digo que es una idea muy parecida a la de los estoicos. Entonces Spinoza también consideraba que el libre albedrío no existe. El libre albedrío son los padres, igual que para los estoicos, porque todo lo que ocurre viene determinado por la propia dinámica racional del universo del que somos parte. Nosotros no somos independientes de lo demás, todos somos uno y lo mismo. Mi cuerpo es un cachico de la dimensión material de la naturaleza o de Dios, que es lo mismo, y mi alma es un cachico, entre comillas, de la dimensión espiritual de Dios o de la naturaleza. Pero son lo mismo, no hay independencia ninguna, no hay autonomía ninguna. La mejor manera de entender lo de Spinoza es que también sirve para el estoicismo. Imaginaos un reloj gigante, un reloj de maquinaria, un reloj de mecanismos. Cada uno de nosotros, yo, soy un pequeño engranaje dentro de esa maquinaria inmensa. Entonces, me puede dar la sensación de que cuando yo avanzo un cuarto de vuelta cada 5 segundos, me puede dar la sensación de que soy yo el que está decidiendo avanzar un cuarto de vuelta cada 5 segundos. Es una ilusión el libre albedrío, pero en realidad yo estoy siendo empujado por miles o millones de otros engranajes que me llevan a hacer eso. Por tanto, Spinoza decía lo mismo que los estoicos, que el libre albedrío es simplemente una ilusión, fruto de la ignorancia, y que la única libertad que existe, también de manera muy parecida, como decían los estoicos, es el conocimiento de Dios. Mi objetivo en la vida es conocerme a mí mismo en Dios sin yo dejar de ser un pequeño engranaje. Yo suelo utilizar una metáfora para explicar el objetivo de la ética de Spinoza. Para Spinoza, cada uno de nosotros somos como una gota de agua dentro del océano. Yo soy una pequeña gota de agua integrada en el océano Pacífico, que es Dios, que es la naturaleza. Y mi misión en la vida es perseverar, continuar siendo lo que soy dentro de lo que soy también. Es decir, cualquier cosa que existe, este micrófono, por ejemplo, es un cachico de Dios y tiene la tendencia metafísica de seguir siendo ese cachico de Dios hasta que llegue un momento en que vuelva a disolverse en el todo. Y conmigo pasa igual, lo que pasa yo además de tener esa dimensión física, tengo la dimensión espiritual y mi alma tiende a perseverar, tiene la fuerza vital que él llamaba que era el conatus, tiene la fuerza vital que consiste en intentar seguir siendo durante un tiempo autónomo dentro del todo. Por eso decía, yo soy una pequeña gota de agua dentro del océano y mi misión, mi existencia solamente cobra sentido en la investigación, en el conocimiento del océano sin dejar de ser gota de agua, antes de disolverme, sabiendo que me disolveré y que de él provengo y que de él formo parte. Por tanto, la misión de nuestra vida es conocer a Dios,
Pero claro, recordad, conocer a Dios en Spinoza es conocer el universo, es la ciencia, es el conocimiento de la realidad. Tenemos la misión existencial de conocernos a Dios, de conocernos a nosotros en Dios, del que formamos parte, sin dejar de ser autónomos, sabiendo que nos reintegraremos. Yo soy una gota en el Pacífico y me disolveré como gota y seguiré siendo pacífico, porque es lo que soy, pero ya no de manera autónoma. Eso es la misión de la vida para Spinoza. Spinoza, por cierto, en realidad siempre se lleva la fama John Locke de ser el padre del liberalismo. Spinoza se adelantó 20 y pico, 30 años. En el próximo episodio creo que hablaré de esto. Bueno, hablaré de esto. Porque él decía que todo lo que interfiera en mi misión de conocer a Dios es malo, porque me está impidiendo mi misión, mi existencia, el objetivo de mi existencia. Y todo lo que sea, lo que favorezca mi investigación sobre la realidad, sobre Dios, pues es bueno. Y él, siendo el más racionalista de todos, juzgaba que hay pasiones, como la alegría, como el amor, que nos hacen avanzar en nuestro conocimiento de Dios. No nos proporcionan conocimiento, porque el conocimiento es estrictamente racional, es un racionalista, el más racionalista de todos, pero digamos que es gasolina para el motor. En cambio, hay pasiones como sentimientos, emociones negativas, como el rencor, como la pena, como el dolor, que me impiden avanzar en ese proyecto de conocimiento de Dios. Es decir, es lo típico, tú te levantas de mal rollo y no te sale nada. Estás como tonto, porque no te sale nada, porque si estás triste o te ha pasado algo, lo que sea, pues la pena, el odio, el rencor, hacen que nos funcione peor la mente. Entonces eso impide el conocimiento de Dios. En cambio, cuando estás enamorado, cuando estás alegre, eso es como que te funciona mejor, tu mente funciona mejor, por tanto es bueno. Por tanto, la lección ética que saca Spinoza de todo esto es que es un tratado de las pasiones, que es alucinante, siendo un autor racionalista, que por cierto escribía todo en forma de sistema axiomático, es decir, axiomas, teoremas con sus demostraciones. Y se adelantaba, como ya digo, al liberalismo porque decía, solo en un contexto, solo en una sociedad en la cual se respeten las libertades individuales, una persona puede desarrollar con su proyecto de vida de manera autónoma y puede conocer a Dios. Si a una persona, por ejemplo, tú le impides profesar su religión, si para esa persona es importante, como a él le pasó, a él lo expulsaron de la comunidad judía, no sé si era muy creyente, pero le supuso un quebranto porque lo apartaron y fue una ruptura con todos sus amigos, su familia incluso. Si a una persona tú le haces eso, la estás jodiendo para toda la vida. Y por tanto, esto es algo malo. El poder lo que tiene que hacer es respetar la libertad individual de los ciudadanos para que ellos puedan vivir su vida como la han decidido vivir, porque sólo así va a poder estar en condición de conocer a Dios. O, por ejemplo, un Estado, la sociedad justa, nunca se puede meter en la libertad individual de las personas. Por ejemplo, si yo soy homosexual, yo decido compartir mi vida con otro hombre, si la sociedad me lo prohíbe, me han jodido la vida. Es decir, ya a tomar por culo mi libertad, a tomar por culo mi posibilidad de ser feliz y por tanto de estar contento y de investigar y conocer a Dios, porque me han jodido la vida. Esto es lo que se refería. La libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad religiosa, la libertad sexual. Ellos no hablaban en aquellos tiempos, pero se podría incluir hoy día, etcétera, etcétera. Por tanto, Spinoza, aunque John Locke se lleva siempre la fama de ser el padre del liberalismo político desde la filosofía, realmente John Locke es un filósofo empirista y el racionalista Spinoza se avanzó 20 o 30 años. La diferencia de Spinoza con los estoicos, la principal diferencia, con lo que estábamos hablando, es que él no piensa en lo del eterno retorno. Para Spinoza esto no es así, sino que para Spinoza todo lo que ocurre va determinado por Dios, el destino está fijado, pero no hay una repetición. Él piensa que el universo no se repite, sino que es lineal. No tiene una concepción circular del tiempo, sino una concepción lineal. Aparte de eso, básicamente es un estoico en los asuntos éticos, quiero decir. Y también en la consideración metafísica de la realidad. Después, bueno, antes de seguir, voy a ver qué decir por aquí. Panteísmo puro, totalmente. Spinoza es el gran referente del panteísmo filosófico, o uno de ellos. Hay otros, pero Spinoza es el más
mítico. Hombre, está por aquí el fatalista feliz. Me encanta que hayas podido venir. Os recomiendo a todas y a todos su canal de TikTok, que es un crack. Y justamente fijaros su nombre, el fatalista feliz. Él parte de un marco fatalista, en un marco del destino, y hace maravillas. Tiene vídeos que son maravillosos en TikTok. No sé, por cierto, si tienes, aparte de en TikTok, si yo te sigo te sigo en TikTok, no sé, ahora se me plantea si también lo tendrás en Instagram o tal, posible que sí. Yo lo conozco sobre todo de TikTok y somos grandes amigos en TikTok y me encanta su contenido y él, según me ha dicho, también le gusta el mío y os lo recomiendo muchísimo. Dice que el eterno retorno cojea porque da por supuesto una única versión del todo. Por ejemplo, la inteligencia del ChatGPT en sí misma tiene en sí misma infinitas respuestas a un mismo prompt, pero solo manifiesta una en un momento dado. Todas las respuestas existen, pero solo unas pocas se manifiestan. El fatalismo va más allá del eterno retorno porque se entrega a la exploración de una manifestación concreta de un todo que ya ha ocurrido. Efectivamente, Spinoza iría por esa línea. No necesariamente el fatalismo implica el destino, el fatalismo no implica necesariamente el eterno retorno. Aunque el eterno retorno es una gran manera de fijar un fatalismo, aunque por supuesto tiene sus puntos cuestionables como el que acaba de decirnos el fatalista feliz. Dice que soy inspiración para su contenido. No sé si es inspiración, pero vamos, últimamente está que te sale. Es increíble, os recomiendo de verdad que lo sigáis porque es brutal. Si soy inspiración, joder, pues vaya. Tú sí que eres inspiración para muchos. Bueno, vamos a dejar de darnos vueltas, pero realmente es muy bueno. Vale, decía que efectivamente la única manera de fijar un fatalismo, un destino, no es mediante el eterno retorno, pero es la de los estoicos. Y ahora iba a hablar, bueno, antes de hablar de Nietzsche, con el que quiero acabar, como casi siempre, la cabra tira al monte. Deciros que también en las religiones se han dado versiones parecidas. Por ejemplo, los musulmanes en general, creo que no estoy seguro si también los chiitas, pero los suníes sí tienen una consideración del destino. De hecho, hay una expresión muy típica de cualquier musulmán. Cuando ocurre algo, sobre todo cuando ocurre algo malo, la expresión que posiblemente hayas escuchado, la de esto estaba escrito. Pasa algo y dicen, está escrito. Ellos consideran que Dios, Alá, ha escrito todo lo que va a ocurrir a lo largo a lo largo de la historia del universo y por tanto esto que ha ocurrido, eso ya estaba escrito. Dios en su providencia, esto es el equivalente religioso, tanto en el cristianismo como en el islamismo, de esto del destino, del fatalismo, del logos, es la idea de la providencia. Dios provee todo lo que va a ocurrir. Lo que pasa que ya digo que los musulmanes, al menos los suníes, no podría decir los chiitas, creen en el destino. En este caso ya no sería por un logos, por una fuerza, una racionalidad inmanente de la naturaleza, sino que sería por una voluntad, sería porque Dios ha decidido que las cosas sean así. No es exactamente igual, pero el resultado es parecido. Y dentro del cristianismo ha habido épocas en las que al principio de la historia del cristianismo también se buceó y se navegó mucho en lo del fatalismo, entendido como providencia de Dios, pero realmente, por ejemplo, el catolicismo no es fatalista. El catolicismo cree en la libertad, en el libre albedrío. Dios ha puesto, para los católicos, Dios ha puesto una serie de circunstancias y nosotros somos libres para seguir o no, para obedecer o no obedecer la ley de Dios. Por tanto, los católicos no creen en el fatalismo, no creen en el destino. Pero los calvinistas y otras iglesias, por ejemplo, creo que los pietistas y algunas otras de las iglesias protestantes, pero especialmente el calvinismo, es muy espectacular porque los calvinistas consideran que tú antes de nacer ya estás condenado o salvado. Es decir, que para ellos la vida
La vida terrenal es la primera parte del destino. Entonces, lo que tú va a pasar contigo, todo lo que va a ocurrir en tu vida y lo que va a pasar después de tu vida terrenal, eso ya está fijado. Dios ya sabe si tú, antes de nacer, si tú te vas a salvar o te vas a condenar. Por tanto, todo lo que tú hagas no va a cambiar nada. Ellos están totalmente convencidos del destino. Y fijaros entonces que para ellos la vida es la primera parte de tu condena o la primera parte de tu gloria. Y por eso consideran que la riqueza, esto le dieron la vuelta al cristianismo católico, las riquezas terrenales, ¿por qué son buenas? No porque cambien nada, sino porque es signo de que Dios te ha elegido para la salvación. El que vive un infierno en la tierra es porque es el primer episodio de su infierno posterior, después de la vida. Y el que vive bien, el que tiene riquezas, el que vive bien en la tierra, es porque es el primer episodio de su paraíso. Para los calvinistas, por eso, las riquezas son positivas, no porque sean buenas en sí mismas, sino porque es el dedo de Dios que te está señalando para la salvación. Y por eso, para ellos era una gran alegría el trabajo y la riqueza, porque era signo de que habían sido elegidos y de que ya estaban gozando, de que ya están gozando, porque es una religión viva, de que ya están gozando del paraíso. Es una cosa súper curiosa para una mentalidad católica, del cristianismo católico, como la que, independientemente de que creáis o no creáis, es la mentalidad que tenemos en los países latinos en general o del sur de Europa. Por cierto, ¿dónde surgió el capitalismo? Pues justamente aquí. Justamente, mira, por aquí estaba antes Edu y está también Miguel. Bueno, sí, y sigue por aquí. En una de las colaboraciones que hice con El Brazo del Oso, justamente en un episodio sobre la guerra. Era la guerra de los 30 años, sí. Y entonces, pues, mi intervención fue justamente ligando la ética protestante con el surgimiento del capitalismo en la doctrina de Max Weber. Esto no es algo original mío, esto es algo muy conocido en filosofía y en sociología. El origen del capitalismo desde la ética protestante calvinista. Es decir, para los católicos las riquezas eran algo malo. Los monjes eran ascetas, no querían riqueza. El trabajo es una condena. Para los calvinistas justo lo contrario. La riqueza es el signo de que Dios te ha elegido. Y por tanto, en un contexto así, pues fue donde surgió y petó realmente el capitalismo y donde sigue estando mucho más profundamente dentro de la mente de creyentes o no creyentes, porque al final una sociedad se forja moralmente y sociológicamente sobre unas bases morales, en su caso calvinistas. Bueno, y a ver si algo más viene por aquí, antes de seguir y hablar ya con Nietzsche, hablar ya de Nietzsche. Psico Manolo, buenas noches. Buenas noches. Dice, ¿es compatible un Dios omnisciente con no creer en un destino fijado? Pregunto por curiosidad. Hostia, una pregunta interesante. ¿O es esa libertad una ilusión como de la que hablan los estoicos? Pues a ver, en realidad aquí está el tema del debate del voluntarismo y el racionalismo. Es decir, hay dos facultades tanto en el ser humano. Es decir, esto es un debate tanto a nivel antropológico como a nivel teológico. En la Edad Media fue un debate estrella y los episodios de Guillermo de Ockham y del voluntarismo y todo eso estuvimos analizándolo. Las dos principales facultades desde Aristóteles que se consideran en el ser humano son la voluntad y la razón, ¿vale? El intelecto, mejor dicho, y la voluntad. El intelecto es lo que nos permite ser racionales, la voluntad es lo que nos permite ser libres. Entonces, durante gran parte de la historia del pensamiento occidental se ha puesto por encima estas dos facultades, siendo las dos muy importantes, se consideraba más importante la razón, el intelecto, que la voluntad. Es por eso la definición clásica del ser humano de Aristóteles, ¿no? El zoon logón, el animal racional. Porque se consideraba que la esencia del ser humano es sobre todo la razón, sobre todo el intelecto. Y en Dios pasaba igual, se hacía la proyección en Dios y de las diferentes facultades de Dios está la omnisciencia, que sería el intelecto, la razón,
y después la omnipotencia, que sería la voluntad, el poder, lo que permite la libertad. Entonces, durante gran parte de la humanidad se puso por encima, tanto en el hombre como en Dios, por encima el intelecto sobre la voluntad. Siendo las dos importantes, era más definitorio del ser humano la razón, el intelecto, que la voluntad, la libertad. Y en Dios igual, se consideraba por encima la omnisciencia que la omnipotencia. Es decir, Dios no podía hacer cualquier cosa. La omnipotencia de Dios no es infinita, nunca ha sido infinita la omnipotencia. Ni siquiera para los que consideraban más importante es decir, empezando por lo que consideran más importante el intelecto. ¿Por qué la omnipotencia no es absoluta? Perdón, lo había dicho mal. Ni siquiera para los voluntaristas, para los que consideran que está por encima de la voluntad, como Guillermo de Ockham. ¿Por qué? Porque Dios no puede hacer nada que sea una contradicción en sí mismo. Dios no puede hacer que algo y su contrario sean iguales. O sea, que existan a la vez. Dios no puede hacer que la parte sea mayor que el todo. Es decir, la única incluso Dios está limitado a la contradicción. Dios no puede crear un universo contradictorio, porque la contradicción es anterior a Dios, incluso para los voluntaristas, para los que ponen por encima la voluntad. Por tanto, Miguel, la omnipotencia no puede ser absoluta. La omnipotencia ni siquiera de Dios, la omnisciencia, perdón, no puede ser absoluta, porque siempre chocará hay ciertos límites, tanto en la voluntad como en la inteligencia. En definitiva, efectivamente, la omnisciencia, si Dios sabe todo lo que va a pasar, no se podría pensar que no puede existir la libertad, que es lo que dice el catolicismo. Pero en realidad, como también la voluntad de Dios es hacernos libres, pues sería irracional, sería una contradicción hacernos libres y que no tuviéramos libre albedrío. Si no nos hiciera libres, Dios estaría actuando de manera, nos habría creado de manera más limitada. Por tanto, la propia... si Dios si Dios no hubiera permitido el libre albedrío, Dios estaría cayendo en una contradicción consigo mismo. Estaría poniendo por encima su conocimiento a su voluntad, a su omnipotencia. Dios, como omnipotente que es, nos decidió crear libres y, por tanto, si no lo fuéramos, su omnipotencia no puede anular nuestra libertad. ¿Vale? No sé si te he respondido. Es lo que te respondería Tomás de Aquino, por ejemplo, o incluso Guillermo de Ockham. Vale, decía que... Entendido, vale. Me alegro porque es un poco complicado y me alegro que se haya entendido. Bueno, pues si os parece, ya me estoy enrollando mucho. Acabo de hablar lo último, que es para mí, como casi siempre, ya digo que la cabra tira al monte. Y ese cómo llevó Nietzsche todo esto. Nietzsche, su última gran teoría, y de hecho las interpretaciones más contemporáneas de Nietzsche a partir de Heidegger, Martin Heidegger es un filósofo de la estela de Nietzsche, es el padre de la hermenéutica, es uno de los grandes pensadores del siglo XX y padre del existencialismo y de muchas cosas. Y todos los que han venido después de Heidegger, Martin Heidegger hizo una reinterpretación de Nietzsche desde la doctrina del eterno retorno, que voy a deciros ahora mismo, como que es la base o como que es la esencia de su pensamiento y la manera en que mejor se puede entender a Nietzsche. Y yo con Heidegger en casi todo, al menos en cosas filosóficas, estoy muy de acuerdo. Es la interpretación que han hecho Deleuze, que han hecho otros grandes hermeneutas de Nietzsche. Y es lo siguiente. Nietzsche dice, vamos a hacer una cosa. En lugar de que lo diga yo, lo que dice Nietzsche, vamos a ver qué decía Nietzsche, porque tengo un pequeño fragmento para leer, que creo que lo vaya a gozar, porque es muy chulo. Por cierto, uno de los vídeos que se me hizo, de los primeros vídeos que se me hizo viral en el TikTok, era justamente hablando de esto. Si entráis en mi canal de TikTok, Anaideia FM, y los que tengo aquí, por cierto, perdonad los del Twitch que me dirija un momento, a los de Instagram y a los de TikTok, en mi canal de TikTok lo tenéis anclado. Es uno de los primeros 3 vídeos que vienen en el canal. Para los que no me sigáis en TikTok, os invito a que lo hagáis también. Casi cada día estoy sacando vídeos cortos sobre filosofía.
Uno de los 3 que tengo anclado en mi canal de TikTok iba sobre esto, justamente, y empezaba a leer, empieza con las primeras frases de lo que voy a leeros ahora mismo, que es un fragmento de la Gaia Ciencia. Un momento, vamos a pasar a la sala correspondiente. A ver, lo tengo por aquí. Vale. Creo que se ve, espérate. Vale. Esto es un fragmento, ya digo, de la Gaia Ciencia. Creo que es, no sé si lo hice por aquí, sí, estoy tonto. El fragmento, el aforismo 341 de la Gaia Ciencia. La carga más pesada. Ponernos en situación. ¿Qué dirías si un día o una noche se introdujera furtivamente un demonio en tu más honda soledad y te dijera: esta vida, tal como la vives ahora y como la has vivido, deberás vivirla una e innombrables veces? Y no habrá nada nuevo en ella, sino que habrán de volver a ti cada dolor y cada placer, cada pensamiento y cada gemido. Todo lo que hay en la vida, de inefablemente pequeño y de grande, todo en el mismo orden e idéntica sucesión. Aún esa araña, y ese claro de luna entre los árboles, y ese instante, y yo mismo. Al eterno reloj de arena de la existencia se lo da la vuelta una y otra vez. Y a ti con él, grano de polvo. Grano de polvo del polvo. ¿No te tirarías al suelo rechinando los dientes y maldiciendo al demonio que así te hablara? ¿O vivirías un formidable instante en el que serías capaz de responder: tú eres un dios? Nunca había oído cosas más divinas. Si te dominara este pensamiento, te transformaría, convirtiéndote en otro diferente al que eres, hasta quizás torturándote. La pregunta, hecha en relación con todo y con cada cosa: ¿quieres que se repita esto una e innumerables veces más? Pesaría sobre tu obrar como la carga más pesada. ¿De cuánta benevolencia hacia ti y hacia la vida habrías de dar muestra para no desear nada más que confirmar y sancionar esto de una forma definitiva y eterna? A ver, vuelvo. Ya digo que este texto es un texto sublime, es uno de los grandes fragmentos de Nietzsche, es brutal. Y fijaros lo que está diciendo. Hay otros parecidos, ¿no? Hay otro en el que es la muerte quien le pregunta eso. Un demonio, no pensé en demonio como algo malo, se está refiriendo más bien a un daimon, a algo como lo de Sócrates, a un espíritu que se te aparece, no demonio en el sentido cristiano, Nietzsche de cristiano tenía poco. Pero hace esta reflexión, o la recreo yo. Imaginaros que cuando al final de tu vida, Nietzsche en otros fragmentos se refiere al final de la vida, se te aparece la muerte, o un demonio, o lo que sea, y te plantea lo siguiente: ¿estarías dispuesto a repetir tu vida exactamente, momento por momento, día por día, año por año, beso por beso, hostia por hostia? Es decir, todo lo que has vivido en el mismo orden y sucesión, ¿estarías dispuesto a revivirla tal cual una y otra y otra y otra vez? Entonces, dice, aquí tendrías dos opciones. Aquí en el texto se refería a esas dos. O tienes la opción de decir: paso, apaga, no, ya está, ya he vivido suficiente, ya está, prefiero apagarme, prefiero desaparecer. Esa es la opción A. La opción B sería decir: hostia, ¿cómo que si quiero? Pero dale al play ahora mismo, cabrón, tírale para adelante. Venga, ¿por qué estás dudando? Empieza otra vez. Dice Nietzsche: si tu respuesta es la A, si tu vida ha sido tal que no merece la pena ser revivida eternamente, dice Nietzsche, que sepas que tu vida ha sido una mierda, que tu vida la has tirado, que tu vida la has desperdiciado, porque si la hubieras vivido como hay que vivirla, es que ni dudaría, le estarías quitando a la muerte el mando para darle al play, pero ya. Es decir, Nietzsche lo que está diciendo es, ojo, fijaros, porque esto, mi interpretación de Nietzsche, que no es la única, porque Nietzsche era muy ecléctico y nunca se sabe exactamente qué pasaba por su cabeza, pero yo estoy convencido, y si no me da igual, en que lo que estaba diciendo Nietzsche es no algo basado, como en el estoicismo, en la metafísica, sino simplemente la parte moral. Y le dio la vuelta, porque fijaros lo que está diciendo. Es como una máxima moral, es como una especie de imperativo moral antikantiano en este caso. Fijaros, lo que está diciendo es: vive
como si tu vida se fuera a repetir eternamente. Vive dándole sentido a cada cosa que haga como si fuera algo que se habría de repetir eternamente. Vive así. Porque si no, estás desperdiciando tu vida. Si cuando llegue el final de tu vida estás dispuesto a que se apague y desaparecer, pues resulta que estabas muerto hace mucho tiempo en realidad. No has estado viviendo de verdad. Por tanto, lo que está diciendo Nietzsche, yo creo que es, o al menos mi interpretación, y yo en esto soy muy nietzscheano, por cierto, es, mira, a mí me da igual si el mundo se va a repetir o no. Me importa un carajo si realmente, como decían los estoicos, de que esto es el ciclo eterno y el gran año y lo de palengénesis, que antes no me salió el término, que se me había ido de la cabeza, la palengénesis, que es el principio del ciclo, y la gran deflagración o pirólisis, que es el final. A mí, diría Nietzsche, a mí me la suda todo eso. Ahora, yo voy a vivir como si esto fuera a ser así. Vive como si su vida se fuera a repetir eternamente. Y entonces estarás viviendo de verdad. ¿Que después no se repite? Pues bueno, pues ¿qué más da? Pero ya vivió así. Mi interpretación de Nietzsche es que es esto. Y el mito, la doctrina del mito del eterno retorno de Nietzsche, creo que hay que entenderla de esta manera. Y creo que al final, todo esto que hemos hablado es, pues, una doctrina, una base metafísica para justificar una doctrina ética. Hemos visto que la ética estoica era la asunción de lo que te ocurre y el control de los deseos para ajustarlos al logos. Hemos visto que la doctrina ética de Spinoza es asumir que somos una gota de agua dentro del Pacífico y que necesitamos conocernos como mar que somos sin dejar de ser una gota. Es la doctrina de Nietzsche, que en el fondo se la suda si el mundo se va a repetir o no, pero lo que está diciendo es, vive como si tu vida se fuera a repetir eternamente. Es decir, lo que está proponiendo Nietzsche, curiosamente, es, no sé si le molará mucho al fatalista feliz que está por aquí, es un fatalismo sin fatalidad. Asume que se va a repetir eternamente y luego que se repita o no, da igual. Yo creo que sí le molaría porque en el fondo el fatalista feliz por lo que va es por aquí, ¿no? Por vivir como si tu vida se estuviera repitiendo. Que después se repita o no, pues a mí personalmente, y ahora acabo ya con mi opinión, yo soy muy nietzscheano, yo asumo la vida, intento asumirla siempre de esa manera. Yo no creo que la vida se repita, no creo que el universo sea cíclico, no creo que haya un ciclo eterno como todo eso que se repita, pero es que me da igual. Si yo no me voy a enterar igualmente. Yo en el próximo ciclo no voy a estar, sí o sí. Pues ya está, hay que vivir. En eso soy, ya digo, muy nietzscheano, como si tu vida fuera a repetirse eternamente. Y bueno, ya me he enrollado suficiente y solamente para acabar con esto voy a recomendaros una lectura que es, bueno, os la puedo decir, pero ahora si queréis lo busco la referencia porque es un poco el titulito, es una novela muy mítica y la recomiendo porque es seguramente la mejor formulación que he escuchado nunca en mi vida de la doctrina del eterno retorno de Nietzsche. Es una novela muy conocida que quizá algunos hayáis leído, es de Milán Kundera, que se llama La insoportable levedad del ser. Espera, vuelvo un momento a la escena esa, lo busco, hago una búsqueda rápida en Google para que tengáis la referencia, porque realmente la novela yo la recuerdo un poco rollo, estaba muy bien, es durante la invasión soviética en Praga, es muy interesante la novela, pero es que tiene un prefacio, tiene una introducción que se llama justamente así, El eterno retorno. Supongo que la podríais encontrar la introducción en sí misma y la novela después, si la queréis, la leéis, pero si queréis, si os mola este rollo de Nietzsche, del eterno retorno, es un prólogo que tiene que habla de, no sé si 5 o 10 páginas, que te hace una versión del eterno retorno de Nietzsche, en el sentido nietzscheano, que es brutal. La mejor formulación que he leído yo en mi vida de esto. Y mira que me gusta a mí esto. Vuelvo un momento aquí a la otra escena, simplemente para fijaroslo para hacer una búsqueda directamente para que lo veáis, porque yo entiendo que es un título ya complicadito. Mira, aquí lo tenéis ya, es súper conocido. Es este libro, La insoportable levedad del ser. Espérate, estoy aquí, parece que estuviera haciendo publicidad de Amazon, no quería hacer esto. Espérate, aquí, imágenes. Es esta obra. Ya os digo,
Mm, joder, no se me abre ahora. Abre la imagen. Ah, sí, sí se me ha abierto. ¿No? Aquí. Vale. Quedaros con esta referencia. La insoportable levedad del ser. Es una pasada. Ya digo, la introducción es una pasada. Y os recomiendo de verdad que lo leáis si no lo conocéis, porque lo disfrutaréis mucho si os ha gustado un poco lo que yo os he explicado hoy. Y bueno, ahora ya sí, vamos aquí a la sala de chat y vamos a ver lo que me decís por aquí. Voy a recuperar antes, cuando estaba. A ver, dice, bueno, la pregunta de Miguel, que decía que si, que si es compatible un Dios omnisciente, ya la hemos comentado antes. Eh, Bravo Federico Nietzsche. ¿Qué diferencia habría en vivir como si tu vida ya hubiera sucedido? No mucha, ¿no? Bueno, yo creo que no, pero lo que decía Nietzsche es vívela como si se fuera a repetir. Da igual que después se estuviera repitiendo de verdad o no. Por un momento que tengo el... A ver, perdóname un segundo. Que tengo aquí el móvil transmitiendo para el TikTok y se está quedando sin batería. Lo enchufo, ¿vale? Para que me puedan seguir viendo. Eh, pues eso, lo que decía que el enfoque de Nietzsche es el contrario, ¿no? Es decir, da igual que se repita, ¿no? Como tú dices, no va a haber diferencia si tuviera que ser repetido, ¿no? Lo importante es que sea digna de ser repetida. Eh, Recuerdo a Milán Kundera en la insoportable levedad del ser, del cual ya veo que el fatalista feliz es muy fan. Ponía un ejemplo, dice, a ver, por ejemplo, una tarde de estas que te tiras todo Bartolo ahí tirado en tu habitación, o que te pases una tarde de domingo, has hecho un Bartolo que no haces nada. Dice, a ver, si es solo una tarde que te tiras, pues no tiene tampoco mayor importancia. Es decir, bueno, pues ya está, una tarde y ya se pasa. Dice, pero claro, si tú supieras que esa tarde, todo tirado en casa sin hacer nada, va a ser una eternidad. Cuando la sumes toda, va a ser una eternidad. Quizá te lo plantearía de otra manera. Y esto de la tarde tirado en la habitación es una metáfora, obviamente, de la vida, ¿no? De cómo vivimos. Si tu vida se va a dejar va a extinguirse después de la muerte, pues ya está, tampoco tiene mayor importancia. Eres un pringao más. Hostia, pero si eso es una eternidad. Y también decía otro ejemplo para darle importancia. Dice, imaginaros una guerra entre dos pueblos africanos en el siglo XVI, de la era cristiana, de la cual ya nadie se acuerda, pero en la que murieron 10.000 personas. Ya nadie se acuerda, nadie tiene en la memoria, porque no estamos hablando de una cultura, estamos hablando de una cultura ágrafa que no deja mantener testimonio histórico. Si ya nadie se acuerda, si ya nadie se puede referir siquiera a ello, ha dejado de tener importancia. Dice, si el mundo fuera eterno, adquiriría de nuevo una importancia porque sería algo que estaría pasando una y otra vez y por tanto el valor sería algo valioso en sí mismo. Mira, el fatalista feliz me ha hecho, aquí ha puesto un fragmento, dice, es una cita de Kundera del prólogo de la insoportable levedad del ser, donde dice, la idea del eterno retorno es misteriosa y con ella Nietzsche dejó perplejos a los demás filósofos. Pensar que alguna vez haya de repetirse todo tal como lo hemos vivido ya y que incluso esa repetición haya de repetirse hasta el infinito. ¿Qué quiere decir esta demencia, este mito demencial? El mito del eterno retorno viene a decir que una vida que desaparece de una vez para siempre, que no retorna, es como una sombra, carece de peso, está muerta de antemano y si ha sido horrorosa y bella. Pues ya digo, os recomiendo, digo que el fatalista es un fan también de esa novela, ya digo que es, la novela en sí yo la recuerdo un poco rollo. La leí jovencito, ¿eh? Lo que es la novela la leí jovencito. El prefacio habla del eterno retorno. Lo he vuelto a leer muchas veces. Me parece sublime. Un día de esto tendré que volver a leerme la novela, a darle una segunda oportunidad. Bueno, pues un abrazo, fatalista.
Nos vemos por esas redes y espero muchas gracias por venir al directo. No sé, el profe Conciencia decía gracias por la interpretación de Nietzsche. Pues ya digo que yo siempre... A ver, espérate. No sé qué ha pasado. Vale. Creo que sí con TikTok, porque me ha dado en TikTok algún error, no sé. Que gracias por la interpretación de Nietzsche, me decía el profe Conciencia. Bueno, pues gracias a ti también, porque parece que te ha gustado. A mí Nietzsche ya digo que al final, ya digo, la cabra tira al monte, ¿eh? Al final creo que los 3 directos que he hecho he acabado hablando de Nietzsche, pues por eso, ¿no? ¿Qué más? Un poco antes hablaba de... devastador, los pelos como escarpias, ¿no? Lo de la ilusión de la libertad de los estoicos. Vale. Eh, fatalista, bueno, eso ya lo he leído antes. Bueno, pues no sé si tenéis más cositas. Ángel, sí, que sigo en TikTok, vale. Es que me ha salido en el móvil donde estoy transmitiendo en TikTok, me ha salido una cosa rara, pero bueno, ya veo que sigo. Bueno, pues no sé, tenéis... Hablad algo vosotros. Decidme, yo ya llevo aquí enrollado hoy se me ha ido la perola, ¿eh? Hoy de charla a poco. Hoy ha sido una clase de las que aburro yo a mis alumnos. No sé, ¿qué os ha parecido todo esto? ¿Pensáis que podría ser la vida, podría ser lo del eterno retorno cierto? ¿Qué pensáis? ¿No? ¿Nadie se atreve? A ver, por ejemplo, no sé. Para eso pagamos internet. Bueno, bueno, pero el eterno retorno también, el eterno retorno de la factura de internet también está guay, sí. ¿Qué diría Miguel? Pues no sé, Prometeo, ¿tú qué dirías? Que si fuera cierto no podríamos saberlo, efectivamente. Por eso digo yo que en el fondo da igual. O sea, en el fondo da igual, el eterno retorno da igual si es cierto o no. De hecho, no solo el eterno retorno, sino lo de incluso la interpretación del estoicismo. Es decir, yo muchas veces le explico a mis alumnos, por ejemplo, ¿no? Lo de cuando te pasa algo, lo mejor que tienes que hacer es asumirlo con serenidad y no emocionarte si te ha pasado algo bueno, ni hundirte si te ha pasado algo malo. Es decir, yo le pongo el ejemplo siempre a mis alumnos. Cuando tú vas a la discoteca y la rubia o el rubio te hace caso y estás que te sale, no te flipes, diría un estoico, porque no ha sido gracias a ti. Es al logos que te ha llevado a eso. Y cuando el rubio o la rubia, pues, o el moreno o la morena te mande a la mierda, tampoco te hundas en la miseria porque tampoco es culpa tuya. Y ellos dicen, bueno, pero es que eso suelen preguntar, bueno, profe, pero es que eso de que todo está destinado. Y digo, a ver, una vez que te ha pasado, ¿qué más da que hubiera estado destinado o no? Ya te ha pasado, ya no lo vas a cambiar. Es decir, cuando te ha caído un ladrillo en la cabeza, da igual en el fondo si el ladrillo estaba destinado a que te cayera, si era evitable o no, es que ya te las comió. Y una vez que te las comió, ¿qué más da? O sea, ya no hay vuelta atrás. Por tanto, ¿qué más da? Que sea el destino inefable o no. Una vez que te las has comido el ladrillazo te las has comido, ya nadie te lo va a descomer. Por tanto, en el fondo da igual. Eh, sí, bueno, Prometeo sale con. Miguel sale con su punto científico. Dice como la falta de libre albedrío, que no se puede falsar. Así que vive como si lo fuera, que parece razonable. Pues efectivamente, es una interpretación desde el cientifismo. En filosofía de la ciencia se considera la falsación como uno de los criterios básicos para considerar científico una teoría. Esto no se puede falsar, es decir, no se puede demostrar que sea falso, por tanto, pues eso, no se puede falsar lo del eterno retorno, ni tampoco lo del libre albedrío, por tanto, si consideras que es razonable, pues ya está bien, estoy totalmente de acuerdo. No, mi mente no es tan científica, no habría ido directamente a decirlo en esos términos, pero estoy totalmente de acuerdo. Eh, Alguien en TikTok pregunta, que no veo bien el nick, Carlos Alberto Rivas dice, ¿cuál es entonces el sentido de estas vidas si todo se repite? Pues el sentido de esta vida, Nietzsche te diría, si hablamos de la versión nietzscheana, Nietzsche lo que te decía es que el sentido de la vida es la propia vida, que no hay que buscarle un sentido a la vida fuera de ella.
Nietzsche consideraba, si se le podría clasificar dentro de una escuela de pensamiento, es en el vitalismo. El único valor que hay es la vida, lo único que tenemos. Y la vida, pues incluye todo. Incluye, pues, que te coma la boca o que te parta la boca. Todo. El sufrimiento, la alegría, la tristeza. Y por tanto, no hay sentido a la vida. Es que el error, la trampa, es en buscar un sentido a la vida. Porque es que la vida es el sentido. Es justamente al revés, te diría Nietzsche. A ver, ¿qué más? Pues eso, la cabra tira para el monte. Exactamente. ¿Qué es el primer? Hola, saludos desde Honduras. Me dice los Voldemort. Uy, he dicho el nombre, no tenía que haberlo dicho. Pues saludos desde aquí, desde España. A ver, también tengo por aquí algunos comentarios en el Instagram. Perdonad la cutrez esta del papelito que tengo en el Instagram, porque es que no he sabido cargar. En el TikTok tengo una plantilla, pero en el... Por cierto, ¿me podéis decir alguien de Instagram, que me esté viendo por Instagram, si... Ah, mira, César Canela se ha unido. Este es otro gran experto en filosofía que conozco, que tiene un canal súper interesante en Instagram. Un saludo, César. ¿Me podéis decir alguno de los que estáis en Instagram si se ve el papelito bien, si se lee bien o se ve al revés? Porque que yo no lo tengo claro. O sea, si se ve bien o se ve en modo espejo. Lo digo para el próximo día, para cambiar, para ponerle un filtro de espejo, o bueno, si no puedo poner una plantilla que se vea bien. A ver. Bueno, a ver si alguien me lo dice en Instagram, bien. Eh, Dice Lord Voldemort, otra vez he dicho el nombre, que no tenía que haberlo dicho, que es un genio, me encanta tu contenido. Eh, bueno, muchas gracias, efectivamente, como dice Edu del abrazo del oso, que Juanma sí que es multiplataforma, sí, sí, estoy aquí en lo triple, estoy en el Twitch, en el Instagram y en el TikTok. Al final, bueno, por supuesto, vuelvo a decir para los de TikTok e Instagram que lo ideal es que opinierais y me siguierais en el canal de Twitch, porque aquí hay mucha más calidad. Por ejemplo, donde he podido enseñar el texto, donde he podido leerlo, y es una plataforma con muchas menos limitaciones para los directos que el TikTok o que el Instagram. Pero bueno, aquí también estáis bien y pues si puedo hacerlo por los tres sitios, ¿para qué voy a hacerlo por dos? Hoy es el primer día que he transmitido el directo también por Instagram. En TikTok ya lo había hecho las otras veces, pero hoy he pensado que también... Vamos para Twitch, dice Jesús Fausto. Muy bien. No sé si... Se ve al revés y con reflejo. Vaya por Dios. O vaya por Zeus. Bueno. Pero se entiende al menos. Andrés Quintero. Se entiende lo que dice, ¿no? Lo de iros al canal de... A ver, voy a ponerlo así. Que es muy cutre, ¿eh? Esto lo pegaba aquí en un libro que tenía. Fijaros que cutras, quizás sí se ve mejor. Y bueno, que se ve al revés, supongo que lo podéis deducir, aunque esté puesto en modo... Bueno, ya lo pondré en modo espejo para la próxima. Es casi improvisado. El TikTok lo tenía pensado y hoy se me ocurrió hacerlo también en Instagram en directo. Digo, bueno, me van a cobrar lo mismo, pues ahí lo tenéis. Dice más todo lo siguiente. Más sí, ¿no? Cuando pensamos que se iba a morir Twitter, intenté meterme, pero no me enteré cómo funciona el chisme este del Mastodon. Ah, mira, y Twitter también podía hacerlo, mira. Me falta un móvil. Tengo que pillar otro móvil para hacerlo también en Twitter y otro más. Pues bueno, en Mastodon ya me voy a volver loco. Bueno, pues no sé, ¿tenéis alguna cosa más concreta? Dice Samuel Zapata, me pregunta en TikTok, ¿dónde está el link del prólogo del libro sobre el eterno retorno de Friedrich Nietzsche? No sé, no he dicho, no me refiero a un link, es decir, si te refieres a lo que he comentado, no es el libro sobre el eterno retorno, se llama La insoportable levedad del ser. Es una novela de Milán Kundera y en la introducción se hace bueno, el prefacio es una introducción y habla sobre el eterno retorno. Entonces, pues link, pues no sé. Simplemente busca la novela y pues al principio viene. No te puedo decir un link. Alguien me pregunta, Semper Fidelis me pregunta,
Me pregunta, ¿qué opinas sobre la religión musulmana? No sé qué tengo yo que opinar con ella, pues me parece una religión pues tan respetable como cualquier otra, no tengo una opinión definida. Y si la tengo tampoco tengo por qué decirla, como tampoco digo la del cristianismo, me parecen religiones, por cierto, bastante parecidas. Puedo decir una cosa de eso, no tiene nada que ver con lo de hoy, pero una anécdota que tuve, de que estuve en Indonesia, en Bali, y conocimos a un taxista, mi mujer y yo estuvimos allí de viaje de recién casado, y coincidimos con un taxista que hablaba muy bien español y estuvimos todo el día con él. Bueno, un taxista, el que nos llevaba, nos estuvo llevando de ruta por muchos sitios de la isla y el tío sabía, bueno, hablaba muy bien español, se dedicaba justamente a eso y comentaba que empezó a preguntarme cosas del cristianismo, porque allí en Bali en concreto son hinduistas, la mayoría, él era hinduista, pero hay muchísimos musulmanes. En Indonesia es un país de mayoría musulmana, solo que en esa isla no hay tantos, es de mayoría hindú. Entonces él conocía muchos musulmanes, pero no conocía prácticamente a cristianos. Entonces, como vio que yo era profesor de filosofía, pensó que le podría explicar algo que él tenía la duda de que la diferencia de las características del cristianismo respecto al islamismo. Entonces, pues yo le estuve diciendo un poco cómo eran los cristianos, ¿no? Cuáles eran los valores del cristianismo y tal, y al final me hizo una pregunta que me dijo, pues yo lo veo igual. O sea, ¿qué diferencia hay entonces con el Islam? Y la verdad que no supe decírselo, porque excepto la manera de orar y que rezan y que el texto es diferente y tal, los valores morales que subyacen por detrás de una religión y otra son muy parecidos, porque son religiones que son primas hermanas. Pero bueno, ni este canal ni yo soy experto en eso, simplemente digo como sensación, pero una persona que era hinduista, que eso sí que es una religión muy diferente, no podía haber diferencias entre los valores del cristianismo. No entre el culto en sí que es diferente, obviamente, ¿no? Pero me refiero a los valores que hay detrás de esa religión. ¿Qué más dice? A ver, no sé, en el chat del Twitch no veo nada, no sé si es que no lo tengo actualizado. Creo que sí. Eh, por aquí me dice que hay diferencias, por supuesto, que hay diferencias en la Trinidad, la ontología de Dios. La ontología de Dios es la misma, la encarnación de Jesús obviamente no, claro. Eh, a ver, cuando me refiero que hay diferencias a nivel, que hay pocas diferencias a nivel moral, es decir, que son dos religiones que tienen unos valores muy parecidos y que las personas que viven en esas dos religiones son un perfil muy similar. Eh, pero doctrinalmente, claro que hay muchas diferencias, claro. Lo de la doctrina de la Santísima Trinidad es evidente, ¿no? Pero en la doctrina sí, pero yo no estaba hablando de la doctrina, es lo que me refería antes. Al final, a partir de ahí surge una manera de entender la vida que no es muy diferente. Son dos religiones primas hermanas. Efectivamente, como dice Miguel, la divinidad de Jesús, por ejemplo, eso sí. Por cierto, que también otra cosa que a mis alumnos cuando se lo digo les peta bastante la cabeza. Yo tenía un colega que llevó una camiseta que ponía creo en Jesús porque soy musulmán. Y es que los musulmanes creen en Jesús. Lo que pasa es que no creen que sea el hijo de Dios, pero piensan que es digamos, no sé cómo lo llaman, un profeta anterior antes del profeta, que es Muhammad, que es el definitivo, pero creen en Jesús, igual que los cristianos creen en la divinidad bueno, en la divinidad, creen en Moisés, en Abraham, pues los musulmanes pasa igual con Jesucristo y con Moisés y con Abraham y todos los del Antiguo Testamento. Bueno, pero no me quiero hablar de religión porque esto es un canal de filosofía, no de religión, así que vamos a dejar este tema. Eh, no sé si tenéis algo más y si no, vamos a ir dejando, porque ya llevamos hora y media. Si no tenéis mucho más que preguntarme sobre estos temas, pues yo creo que podemos ir dejándolo, que ya está bien. Hemos hecho un poquito menos que otros días, hora y media veo ahora. Y bueno, pues entonces vamos a ir cerrando el chiringuito. Simplemente pues invitaros a que hagáis las lecturas que os comentaba, ¿no? Por ejemplo, lo que os he dicho de la Gaia Ciencia es impagable, el aforismo era él. No me acuerdo el número ahora, pero si buscáis Eterno Retorno a la Gaia Ciencia os saldrá directamente. Es brutal, y la Gaia Ciencia en general.
y La insoportable levedad del ser, y por supuesto textos sobre el estoicismo. Podéis leer algo de Marco Aurelio, algo de Séneca, es impagable. Y bueno, así que vamos a ir dejándolo por hoy. El próximo jueves ya sabéis que... Mira, Edu dice que necesita que se repita muchas veces la vida para que me dé tiempo a leer. No te vas a enterar, Edu, porque en cada ciclo nuevo te olvidarás de todo, porque la gran conflagración del universo, el fuego purificará todos tus libros y arderán, así que no te vale la solución. Ya sabéis que estaré haciendo stream cada lunes y cada jueves a las 9:30, hora española. Y bueno, os invito a que también, sobre todo, me sigáis en el podcast, porque en todo el proyecto Ana Idea el núcleo fundamental es el podcast en sí mismo. El Twitch, el TikTok, el Instagram y tal rodea para lo que para mí es el proyecto principal. Es un curso de filosofía totalmente gratis y desenfadado, y creo que divertido, pero con con buen rigor, quiero decir, desde el principio. Así que, como digo siempre en el podcast, dice, ¿incluido este jueves? Pues en principio sí. Este jueves, ¿qué es? ¿Qué es Jueves Santo? En principio sí. No soy muy de celebrar el Jueves Santo, así que en principio sí que lo haré. Jesús Fausto dice que soy muy crack y que hace poco encontré el podcast y lo está devorando, que va por la mitad de Aristóteles. Pues lo que te queda. Al final de Aristóteles es uno de los episodios especiales, que es un viaje por el universo en la Enterprise, y creo que te molará, lo tienes ya cerca. Ya digo, Prometeo, Miguel, que en principio sí, en principio el jueves, en principio también haré stream. No me lo había planteado, pero en principio sí. Si no, pues ya os avisaré de que no lo hago este jueves, pero no tengo especiales planes este jueves, así que en principio sí. Vale, pues ahora sí. Es que no me... Digo lo de las 8 y no me la hora, porque es a las 9:30, pero mira, ya sé cómo lo voy a decir. Siempre acabo los episodios del podcast así, y voy a acabar también los streams de esta manera. Se me acaba de ocurrir la fórmula. Muy bien, pues con esto y un bizcocho, hasta el próximo jueves, 1:30 después de las 8. Bueno, ya he cerrado el stream en Twitch. Me despido también de los que estáis en TikTok y en Instagram. Y lo mismo que les he dicho a los otros, os espero en el próximo directo, que será el jueves a las 9:30, hora española. Y os recomiendo de verdad que si me queréis ver, lo hagáis en Twitch. Es mucho mejor. He compartido textos. En el anterior stream compartí también algunos vídeos. Es mucho más práctico que el directo aquí en TikTok o en Instagram. Si no tenéis muy claro el Twitch, simplemente pues es fácil entrar. Tenéis el link para mi canal en mi bio, tanto en la bio de Instagram como en la bio de TikTok podéis entrar. Y hay un Linktree en el cual tenéis todos los enlaces del podcast, y también tenéis el enlace del canal de Twitch. Así que lo mismo, con esto y un bizcocho, hasta el jueves, 1:30 después de las 8. Adeus y au. A ver si se cierra yo aquí. No sé cerrar el directo. Finalizar. ¿Qué pasa? Bueno, que se me sigue oyendo en el Twitch. Pues mira, eso es que activo el micrófono. Pues bueno, cuando me muera, echadme a los perros. Ya estoy acostumbrado.